Bueno, muchas gracias por el espacio y un cordial saludo a todos quienes nos leen y nos miran también por los canales digitales. Para mí es de mucho placer poder visitar nuevamente por primera vez en este inicio de año Cuenca, la SUAY, la región austral, para poder conversar un poco sobre los procesos de una parte del que el Ministerio viene haciendo sobre la estrategia de competitividad que tiene que ver con la inserción de Ecuador en el mercado, en los mercados internacionales a través de la firma de acuerdos comerciales y cómo esta negociación se ha llevado a cabo, sobre todo no solamente desde la gestión del Estado, que evidentemente tiene un equipo negociador, sino en conjunto con el sector productivo, con los representantes de los sectores productivos mediano, pequeño o grande, de industrias, del sector agrícola, del sector de servicios, de todo el país. Y en donde la región, el afroecuatoriano y particularmente la provincia de la SUAY no ha sido la excepción, han participado activamente en las negociaciones, teniendo información, dotando de información al gobierno para lograr el mejor posicionamiento de la estrategia negociadora del país en los diferentes procesos que llevamos adelante. Ahora, ¿qué procesos se están llevando adelante? Hemos avanzado con las negociaciones de Costa Rica y de China, las cuales ya se han anunciado públicamente que han concluido. Ha concluido la parte técnica de las negociaciones y ya los pasos que restan serán la formalización de ciertos textos para poder después iniciar el proceso interno de ratificación en cada uno de los países. Pero continúan otras negociaciones comerciales que también este año continúan en varias reuniones, como es Corea del Sur, que está ya en plena negociación, y más adelante en el año iniciarán otras que esperamos sea Canadá, esperamos también República Dominicana, Panamá, entre otros países con los que estamos haciendo varias gestiones para poder tener acuerdos comerciales. ¿Por qué los acuerdos comerciales? Porque en la práctica los acuerdos comerciales permiten mejorar la competitividad de nuestros productos, de tanto los que ya se exportan, pero también los que tienen un potencial de exportación en diferentes mercados. Y para Ecuador es importante posicionarse en todo el mundo. Ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea, tenemos un acuerdo con la Comunidad Andina, con Chile, con algunos países en Sudamérica, pero no tenemos acuerdos comerciales en Asia. China va a ser el primer acuerdo con un país en Asia, después vendrá Corea del Sur, pero nos interesa también tener más presencia estratégica de Ecuador en Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos, lógicamente. En todos estos lugares hay intereses del país, intereses de Ecuador, de producción ecuatoriana, que quiere insertarse de mejor manera en estos mercados para tener más oportunidades y que esto redunde en empleo al final del día, en mejora el comercio, flujo del comercio, pero sobre todo más empleo para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Para puntualizar, ¿cuáles son los acuerdos o los puntos que benefician al país internamente y externamente? Por ejemplo, con Costa Rica. Bueno, son dos acuerdos diferentes. Costa Rica es un mercado de 5 millones, un país más pequeño, pero es un acuerdo de todas maneras importante por algunas razones que ya voy a comentarlo. Y China es un país muy grande, 1.400 millones de habitantes, donde exportamos más de 4.500 millones de dólares. Es ya nuestro principal mercado de venta de exportaciones no petroleras. Entonces ambos tienen su importancia en su dimensión. Costa Rica es un mercado, como decía, pequeño. Nuestras exportaciones actualmente son de alrededor de 30 millones de dólares, pero hay un potencial de poder duplicar estas exportaciones en un corto plazo, y sobre todo nos fijamos en la composición de estas exportaciones. Vemos que 8 de cada 10 dólares que se exportan a estos destinos son de la industria manufacturera, es decir, de sectores con alto contenido de valor agregado, encadenamientos, entre otros productos que ya se producen aquí en la región, de varias industrias. Ahí está línea blanca, neumáticos, cerámica, muebles, textiles, por mencionar algunos. Pero se abre un espacio muy grande para otros productos, como productos de la construcción, de madera, alimentos procesados también, y el ámbito de servicios inclusive, porque hay también un alto potencial de poder encadenarse con la provisión de servicios, por ejemplo, de fintechs, de las famosas fintechs y startups que en Ecuador están creciendo de manera importante, y puede ser interesante para también entrar en el mercado, en un mercado que no está culturalmente tan distante como puede ser otros, y que por lo tanto puede presentar una oportunidad como es Costa Rica. Entonces este país presenta oportunidades muy grandes, sobre todo para la industria manufacturera, y que esperamos pueda ser, ya una vez que sea firmado por el presidente de la República, en el proceso interno pueda ser ratificado por la Asamblea Nacional, lógicamente, ¿no? Esto trae beneficios para el país, porque nos va a permitir
tener más producción exportable de Ecuador en el mundo, y eso va a generar más empleos en el país, más eficiencia, más oportunidades de exportación. No hay sensibilidades de productos que nos pueda invadir o que pueda amenazarse determinada industria de Costa Rica, porque son relativamente dos países pequeños con economías altamente complementarias. Lo que le compramos a Costa Rica, por ejemplo, son algunos insumos para la industria del sector metalmecánico, le compramos algunos insumos para nuestra industria de papel y cartón también, por ejemplo, y provee algunos servicios también, sobre todo relacionados con servicios de salud. Uno de los pasos importantes, y es lo que conversábamos hace algunos días con el director ejecutivo de aquí de CIPEN, era el tema también de preparar un poco más a las empresas que están aquí, por ejemplo, en el Azuay, en la zona, hablando netamente de aquí, para que esa exportación sea de mejor calidad. ¿Cómo se va a hacer eso desde MIPRO también? Para que esos acuerdos no queden en simples acuerdos y para que el producto también no sea como solo una temporada que va y viene, ¿no? Sino que sea de largo. Los mercados se abren para largo plazo y efectivamente las herramientas que el gobierno las pone a disposición a través de acuerdos comerciales deben ser aprovechadas de la mejor manera por los principales actores que van a tomar esta herramienta, que es el sector privado, las empresas. Y no solo, cuando hablo de exportaciones, normalmente se asocia esto solo con grandes actores, grandes empresas o marcas reconocidas en el país. Este es un mensaje importante, sobre todo para emprendedores. El 80% de las empresas que exportan en nuestro país a diferentes mercados en el mundo son MIPYMES, economía popular y solidaria y artesanos. Esto lo que nos dice es, hay una gran cantidad de empresas, de hecho la mayoría de empresas que han decidido dar estos saltos, ¿no es cierto? De no necesariamente tener todo planificado, de no tener todo hecho, pero no dejar de buscar cómo puedo acceder a mercados externos para hacer crecer mi empresa, mi producción. El salto al mercado exterior permite que nosotros en las empresas mejoremos en todo sentido, mejoremos nuestra gestión de calidad, mejoremos el marketing, mejoremos las ventas, mejoremos todo lo que tiene que ver con la optimización de la empresa. Lógicamente hay mercados que requieren más requisitos que otros, que son más exigentes que otros, y eso implica poder poner a punto también ciertos esquemas mínimos de calidad, ¿no? En procesos de estandarización de determinados procesos, para el caso de alimentos procesados y alimentos frescos, el cumplimiento de ciertos estándares sanitarios que evidentemente debemos cumplirlos. Pero esta es una oportunidad de mejora única que se tiene para nuestro país. Y nuevamente, el hecho de poder exportar o de tener esa visión de exportar es porque en una economía pequeña como la de nuestro país, que tiene 18 millones de habitantes, el crecimiento interno es limitado. Es limitado porque es una economía pequeña. Además, siendo una economía dolarizada, no puede depender solamente de su mercado interno, tiene que necesariamente conectarse mucho más con las exportaciones y con los mercados externos. Eso va a permitir que en el mediano y largo plazo la economía sea mucho más sostenible, que no tengamos tantos vaivenes, que no dependamos tanto del petróleo y del precio del petróleo para poder hacer crecer a nuestra economía, y que el sector privado, insisto, sector privado incluyendo a MIPYMES, artesanos, economía popular y solidaria, sea quien mueva mucho más la economía de lo que ya mueve actualmente. Y esto no se va a lograr solamente con el mercado interno, sino viendo al mundo como nuestro mercado. Y en ese mundo nos interesa todos los países en donde tengamos ese interés. Costa Rica, siendo una economía relativamente pequeña, es de mucho interés, sobre todo para el sector manufacturero, al igual que otros países que estamos haciendo gestiones en la región, como Panamá, República Dominicana, Honduras, etc. Pero lo es también China, siendo una economía enorme como lo es, el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras. Y en cada negociación es diferente, en cada una hemos hecho una estrategia de negociación diferente, en todas han participado todos los sectores productivos para poder consolidar una posición de país, ¿no? Porque no es menos cierto que todas las negociaciones tienen sectores mucho más ganadores, se puede decir, y sectores que tienen cierta sensibilidad, ¿no? Y esto va a pasar absolutamente con todos los acuerdos comerciales, pero eso no quiere decir que no hay que negociar. Para eso son justamente las negociaciones, para sacar lo mejor de los productos que tienes potencial y poder defender los productos en donde tienes que defender. Pero esto es como un partido de fútbol en donde tú tienes la estrategia ofensiva
el ataque y tienes la estrategia defensiva también, la defensa, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, dos productos que son los más grandes del país, o sea, México no quiere estos productos, pero sin embargo el acuerdo sigue con otros, digamos, empresas y cosas por el estilo. Es importante esa pregunta de México porque los acuerdos consideran el balance de los intereses de los dos países, de las dos contrapartes. En este caso, Ecuador ha sido enfático y lo ha hecho el presidente de la República, lo ha hecho el ministro Julio José Prado, el ministro de Producción, y los equipos negociadores, de que mientras México no permita un acceso a camarón y banano, siendo nuestros dos principales productos de exportación no petrolera, el acuerdo no se va a cerrar. Y eso está allí por escrito, incluso con las partes. Entonces, esto es un mensaje claro que ha enviado Ecuador de que también hay un interés balanceado que debe tomarse en cuenta en las negociaciones, ¿no? Entonces, México, mientras no suceda eso, no se va a cerrar ese acuerdo comercial. Pero ya Costa Rica ha cerrado, China ha cerrado, porque ha habido un adecuado balance favorable a nuestros intereses como país, y considerando tanto las oportunidades de exportación, pero también las sensibilidades de algunos sectores. Ese es el caso de China, sobre todo, en donde han habido legítimamente temores de ciertas industrias, por ejemplo la industria textil, por ejemplo la industria del calzado, la industria metalmecánica, muebles, por ejemplo, la industria de cerámicas, la industria de línea blanca, en donde ellos han mencionado que tienen una sensibilidad de que ingresen productos de China a un menor precio. Es por eso que en estas industrias, en estos productos, por ejemplo, hemos logrado excluirlos de la negociación comercial. Eso quiere decir que la condición de arancel que algún producto de China paga en la actualidad hoy, sin acuerdo comercial, no va a cambiar con el acuerdo comercial. De esa forma, protegemos a los sectores que debemos proteger en esta negociación, pero damos un espacio a lo que sí queremos dar un espacio. Por ejemplo, queremos que aumenten nuestras exportaciones de camarón y banano, que ya son importantes, pero que ingresen nuevas exportaciones, como por ejemplo de productos de la agroindustria, hojas de stevia, pitahaya, mango, todos los frutos rojos que Ecuador está creciendo en esa producción, el aguacate, y otros productos donde hay un altísimo potencial de mercado, como puede ser por ejemplo los productos lácteos. Lejos de ser un producto sensible con China, China es el mayor consumidor de productos agrícolas y de productos alimenticios del mundo, incluyendo aquí productos lácteos. Entonces, por ejemplo, en el mediano plazo que nosotros podamos entrar ya en el mercado de China para vender productos lácteos, suero de leche, quesos, yogures y todos los productos derivados, con un mercado de 1.400 millones de consumidores, es una oportunidad única de desarrollo, sobre todo de sectores rurales que están asociados con este sector, ¿no es cierto? Y así hay una oportunidad con otros sectores como ganado, todo lo que tiene que ver con proteínas, pollo, carne de cerdo, etcétera, y todas las frutas que ya me he referido, frutas, legumbres, en donde tienen un altísimo potencial para poder ingresar al mercado de China, algunos en el corto plazo, otros en el mediano y largo plazo. Entonces hemos logrado tener un balance sumamente satisfactorio para Ecuador, logrando potenciar lo que nos interesa potenciar y defendiendo lo que nos interesa defender. Es una negociación ampliamente favorable, balanceada, y que nos permite decir con claridad que es muy positiva para el futuro del país. Bueno, algunas cifras para la ciudadanía que nos escucha. Las exportaciones el año anterior, 2022, si todavía nos falta un mes oficial de estadísticas, que es diciembre, pero las cifras hasta noviembre, con una estimación, nos permiten decir que fue un año récord en las exportaciones totales del país y un año récord en las exportaciones no petroleras, que son las que más nos interesan. Crecieron alrededor del 20%. Evidentemente el camarón juega un rol fundamental en este crecimiento, pero hay otros productos que también tienen crecimiento allí, como las flores, el cacao, la mayoría de los productos no tradicionales. El caso del banano ha tenido un retroceso, en parte por la guerra Rusia-Ucrania, en parte por algunas problemáticas que han habido con varios mercados, pero este año proyecta en alguna medida una recuperación. Lo interesante de todas maneras es ver que ha crecido un poco más la participación de las exportaciones en relación al total de la economía, lo que se denomina las exportaciones sobre el PIB. Hemos pasado de tener más o menos un 12% de exportaciones sobre el Producto Interno Bruto hace alrededor de 10-12 años
a estar cercanos al 15%, 14.5% aproximadamente de exportaciones totales sobre el Producto Interno Bruto. Esto lo que nos dice es que Ecuador está aumentando su presencia en el exterior y la economía se está sustentando un poquito más en los mercados externos. Eso es una noticia muy positiva. Sin embargo, estamos lejos de los indicadores que deberíamos estar para poder generar mucho más fuerza en nuestro crecimiento y más empleos asociados a la exportación. Ese indicador quisiéramos verlo que crezca en el mediano plazo hasta un 20%. Eso se logra principalmente con herramientas de promoción de exportaciones y de una mejora interna de la competitividad, lógicamente. La mejor herramienta para la promoción de exportaciones son los acuerdos comerciales, porque permiten visualizar una inserción mucho más fuerte con reducción de impuestos en mercados externos, ¿no? Y eso además va a permitir que nosotros tengamos que trabajar mucho más intensamente como país, no solo el gobierno, sino también con las empresas privadas y con el sector privado, en mejorar internamente nuestra productividad y nuestra calidad, con la mano del gobierno, del Estado, pero siempre sabiendo que las empresas tienen que visualizar al mundo como su mercado, ¿no? A las exportaciones como su mercado. Entonces, hay algunas cifras a las que añado simplemente énfasis en la que mencioné sobre MIPYMES, ¿no? Normalmente cuando se piensa en exportaciones, se piensa en grandes empresas, una gran bananera, una gran camaronera, un gran floricultor. Y sí, existe eso en el país y sin duda son representativos y muy importantes. Pero nuevamente, el dato es que 8 de cada 10 empresas que exportan en el país, los bienes no petroleros, corresponden a MIPYMES, empresas de la economía popular y solidaria y artesanos. Y estos a su vez en conjunto representan alrededor del 60% del monto exportado. Es un valor sumamente representativo, sumamente importante, y lo que nos dice en el fondo es: el país tiene espacio para seguir creciendo en la exportación de pequeños emprendimientos, de medianas empresas, no para que toda la vida se queden siendo MIPYMES y empresarios, sino para que esa oportunidad, esa visión de crecimiento permita ir ampliando un poco más las operaciones, la producción y los encadenamientos productivos que se requieren, ¿no? Muchas de esas MIPYMES están aquí en la provincia de Las Fallas, en el austroecuatoriano también. Hay muchas otras que son proveedores de grandes empresas, entonces el ámbito de interacción es mucho mayor, pero los acuerdos comerciales benefician principalmente a MIPYMES para reducir las barreras de acceso a otros mercados, y eso es algo que estamos promoviendo muchísimo para que el día de mañana tengamos más empresas exportadoras de Ecuador hacia el mundo. Pluma Digital, conectando historias.